Terminé mi entrada anterior diciendo, bueno, siempre pensar, muchas de estas cosas están escritas hace 20 años y que muchas de las cosas que decía entonces, pues las estamos viviendo ya de una forma muy acelerada, sobre todo lo que tiene que ver, pues lo que ha sido la desindustrialización de los países desarrollados, y el traslado de las grandes industrias, que son las grandes generadoras de mano de obra, a otros países más económicos y con menos regulaciones sindicales, medioambientales, en fin, hay países donde las huelgas están prohibidas. Y entonces pues es una cosa muy cómoda. Pero claro, lo más cómodo del mundo, por supuesto, es la robotización. Porque resulta que el robot es un empleado que trabaja 7 días a la semana, 24 horas al día, que no protesta de nada. Esto y que produce y produce y produce y produce. Y cuando no produce lo paras y tampoco pasa nada. No tienes que mantener un puesto de trabajo carísimo. Esto si no hay trabajo para él, ¿verdad? Y esto va a dar lugar a que pueda volver a industrializarse mucho los países porque una fábrica con 100 personas altamente preparadas podrán hacer el trabajo de 10.000 de hace unos años. Y esto va a ir más o menos por eso. Y en fin, en el eterno vaivén de las cosas humanas y de las oportunidades, la industria y los negocios se mueven al calor del desarrollo, del mejor desarrollo para su dinero, y ya podéis pensar lo que queréis pensar. La gente no está contemplada en esa ecuación, solo como consumidores. El mundo agrícola, por ejemplo, que es el único donde los países subdesarrollados tienen alguna posibilidad de competir, sobre todo en las producciones donde la mano de obra siga teniendo alguna importancia en el precio final, vemos subvenciones masivas a los agricultores de los países desarrollados, precios de garantía, cierre de importaciones, exigencia de controles imposibles de cumplir y prácticas muy lejanas de libre comercio que se dice propiciar, cuando lo más cierto es que el libre comercio es para aquellos productos que solo los países desarrollados producen. Una frase terrorífica, pero cierta, ¿no? El despojo del pobre está en nuestras mesas, en las mesas de los países desarrollados. A la vez, en el mundo agrícola, las grandes multinacionales del sector fijan los precios de compra y de venta, ya que dominan tanto la producción como el consumo, situación de privilegio, que ahora con la propiedad monopolística de las nuevas y eficientes semillas transgénicas para grandes y garantizadas cosechas, con los abonos inorgánicos y los diferentes pesticidas, han conseguido el increíble milagro de quedarse con la realidad completa del ciclo agrícola, siendo indiferente quién sea el propietario de las tierras y bajo qué pretendía soberanías en esas tierras productivas, ya que si quieres producir a precios competitivos, a una empresa multinacional tienes que comprar las semillas, los abonos, los pesticidas y venderles la cosecha al precio que os marquen, con la diferencia de utilidad para los agricultores perfectamente tasada al nivel de la simple supervivencia y a veces por debajo y a veces ni eso. Que hay un excedente, una compra y bueno, que se arruine lo que se tenga que arruinar. La lucha universal del campesino por la tierra se ha acabado. Tierra o muerte, se gritaba en el siglo XIX. La tierra para el que le trabaja. Ensangrentados y desesperados gritos campesinos revolucionarios del XIX, esos gritos han muerto. Hoy no importa quién nominalmente sea el propietario de la tierra, bajo qué gobierno se proteja, el control final ha pasado a los mercados y a los mercaderes. Hay que reconocer que la malicia humana no tiene límites y que siempre encontrará la zorra el camino del gallinero. En el desarrollo del juego empresarial y de su implacable lógica están sucediendo otros muchos fenómenos y uno de gran importancia es el llamado deslocalización productiva, que en definitiva no significa otra cosa que llevar los centros productivos, los grandes generadores de mano de obra, a los lugares donde el precio de costo de los trabajadores sea más barato y las autoridades locales ofrezcan menos regulaciones sindicales, normativas, impositivas, de medio ambiente y más ayudas a la instalación para propiciar el desarrollo, de tal modo que la inversión es casi gratis total, precios de venta iguales, precios de producción mucho más bajos. Y en esto se incluye también el trabajo de los niños. De modo que por este camino de eficacia empresarial, ahí se quedan los trabajadores del país de origen y todos sus articulados sistemas garantistas del trabajo, de los derechos sociales, sindicales y medioambientales, tan costosamente conseguidos
ya que para salir de su desarrollo no importa nada los crímenes medioambientales que se cometan, véase la Amazonía, véase China, véase Rusia y véase donde se quiera ver. Para la codicia humana no hay regulación ninguna, encontrarán siempre el sitio. Su consecuencia más evidente y que mucho lamentaremos, la desaparición del tejido industrial de Occidente, incluso en las industrias vitales. Consecuencia de esta deslocalización productiva, asociada además con las nuevas tecnologías, se producen en los caros países de origen de muchas multinacionales un tremendo proceso de poda que ha venido a definirse con el eufemismo de, comillas, adelgazamiento corporativo. Cerrar comillas. La capacidad malévola de la literatura empresarial, asociándolo a la saludable práctica de la dieta con los feroces designios de la cuenta de resultados, es absolutamente genial en la venta de una descripción ilusoria de la realidad que vitamiza a los podados como grasa superflua de la corporación, con la única esperanza de que los brillantes literatos sean a su vez pasto de esa sana tendencia por adelgazar de su corporación. La pérdida de identidad del ser humano como tal, de considerar desde la lógica empresarial los seres humanos que participan en la aventura de la empresa únicamente como mano de obra, medios de producción, entre comillas, como un componente más del polinomio que supone una actividad empresarial, indiferenciado conceptualmente de los otros activos y medios de producción, da origen a la perversa actitud de la toma de decisiones en función de utilidad, sin moralidad asociada a las terribles tragedias que supone el desempleo en las modernas sociedades, sobre todo a partir de esas edades donde encontrar un nuevo trabajo o reciclarse para otros es virtualmente imposible, incluyendo el despropósito de la pérdida de la cobertura sanitaria, personal y familiar con la pérdida de empleo. ¿Os suena? A una parte de la amenaza os suena muy bien. Y en estas exigentes y competitivas sociedades nuestras, cuán difícil es conservar la dignidad e incluso la vida sin trabajo. Y la salud mental ya ni contar. Hay un pensamiento importante que se olvida en esta época del economicismo extremo, de este utilitarismo despiadado, de este intento recurrente y siempre presente de intentar convertir a los ciudadanos en siervos, y este pensamiento es el que viene recogido en la Constitución norteamericana. Comillas. Evidencia el designio de someter al pueblo a despotismo absoluto, es su derecho y su deber derrocar este gobierno. Si se evidencia el designio de someter al pueblo a despotismo absoluto, que es lo que está haciendo la economía con los seres humanos, es su derecho y su deber derrocar ese gobierno. Este orden social tiránico que humilla al ser humano. Ya que no es el ser humano una máquina carente de pensamiento y esperanzas que pueda sustituirse por otra más moderna o más eficiente. Los trabajadores no son solo una parte de los activos productivos, son la parte esencial junto con el capital de los valores humanos y empresariales, y como tales deben ser valorados, estimados y protegidos. Los valores de dignidad personal, que no son propios e imprescindibles para seguir manteniendo nuestra propia cordura y estimación personal y familiar, superan con mucho este concepto y misericordia de la eficacia empresarial. El ser humano es un proyecto individual y total en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo, muy por encima como destino, que en definitiva es el destino de todos, de cualquier orden que tienda a maniatarlo y a rebajarlo en sus valores y dignidades esenciales. Hace ya mucho tiempo que la liberación y universalización de la economía financiera permitió al capital, a la propiedad de las empresas, encontrar su propia deslocalización, buscar refugios seguros en países fiscales de distintos tipos, sean los holdings de Luxemburgo, las fundaciones de Liechtenstein, las compañías offshore holandesas, inglesas, irlandesas, del canal, panameñas, etc., los tours caribeños, los refugios personales como Mónaco, o las banderas de convivencia como Liberia, Panamá o Honduras para la irresponsabilidad en el tráfico marítimo o en la actividad empresarial. Por pura responsabilidad por las continuadas y previsibles catástrofes marítimas de enormes consecuencias ecológicas y perjuicios generales por el sinnúmero de transportes tóxicos y peligrosos, no debiera navegar ningún barco que no estuviera abandonado en los países con la suficiente responsabilidad para enfrentarse a los daños que puedan producirse, con lo cual el control y las inspecciones fundamentarían un cierto e incierto nivel de seguridad.
Un barco cargado de materiales peligrosos, navegando libremente por el mar y cuyo propietario es un apartado de correos en Panamá o en Liberia, pertenece al esperpento. Iguales peligros de contaminación ecológica los corremos con las explotaciones mineras y petrolíferas en el mar, ya que al operar en un medio hostil y cambiante nunca podrán garantizar ninguna seguridad en su correcto funcionamiento. Antiguamente, cuando un barco se hundía, la tragedia para los marineros y sus familias y las pérdidas económicas para sus armadores. Hoy los barcos son auténticas bombas ecológicas, comillas, por las cargas que transportan. Y podemos par, por cierto, que naufragios siempre se han producido y siempre se han de producir. Pero ahora con una potencialidad tan destructiva para los países ribereños y para la humanidad, que la locada configuración actual de irresponsabilidad con el tráfico marítimo es anuncio cierto de enormes catástrofes ecológicas si colectivamente no se toman muy duras medidas en cuanto a su seguridad y responsabilidad en todo tipo de transportes de materiales peligrosos y explotaciones marítimas. Hoy es difícil de saber dónde y en quién están las propiedades de muchas multinacionales. Casi siempre su auténtica propiedad, el poder real, son sus directivos, o al menos como tal se sienten y como tal ejercen con sueldos, gastos personales y prebendas absolutamente abusivas, al punto que la alta dirección puede llegar a cobrar 1000 veces más que el salario medio de un salario medio en la propia empresa, protegidas por naciones que han hecho legítima su actividad económica de perjudicar a otras economías bajo el amparo de su soberanía y de las leyes internacionales que protegen este desorden. Su desarrollo lógico terminará en que todas las empresas serán de propiedad desconocida a salvo del control de los estados. Es un vaticino terrible. Los estados no se van a dejar, como es natural, ¿verdad? Joder, no falta nada más que eso, que los políticos pierdan el control del dinero. Igualmente, hace mucho tiempo las empresas aprendieron a deslocalizar los beneficios en paraísos fiscales por medio de la interposición de empresas ficticias donde atesorar el grueso de sus beneficios fuera del alcance fiscal de los estados, donde se acumula el dinero opaco en compañía de los ahorros fiscales de todo el que puede, más el dinero negro de toda la delincuencia internacional y de toda la corrupción política y financiera. El fenómeno es de tal envergadura que se supone que el 50% de la masa monetaria universal está fuera del control de los estados. Os repito, se calcula que el 50% de toda la masa monetaria universal está fuera del control de los estados. Dinero ágil, rápido, asustadizo, agresivo, pero de tal poder de concentración para la huida o para el ataque que pueden ganar pulsos a los bancos centrales de muchas naciones con la especulación monetaria o financiera. Si se suma la liberalización del sistema financiero, el dinero, el gran motor de la economía, corre libre y responsable, apátrida, únicamente con la brújula de su propio interés y egoísmo. El siguiente paso lógico en este proceso de máxima rentabilidad empresarial será el caer en la cuenta que, del mismo modo que necesitan buscar las máximas ventajas para vender, las máximas ventajas para comprar, las máximas ventajas para producir, las máximas ventajas para deslocalizar sus beneficios a efectos fiscales, las máximas ventajas para esconder la propiedad de esa empresa, las máximas ventajas para colocar su dinero en el lugar del mundo que se desee fuera del control impositivo de los estados, pueden encontrar las máximas ventajas impositivas con la subasta de su localización social, centro generativo de impuestos, su central de negocios que en un mercado global puede estar en cualquier lugar del mundo signatario de los acuerdos mundiales de comercio, dependiendo solo de las especiales condiciones pactadas con el país que les acoja, ante la indefensión del país de origen obligado a respetar los convenios globales de comercio, como ya vienen haciendo empresas, empresarios, deportistas de élite y escritores famosos. O bien, deslocalizar offshore la central de negocios, receptora de la práctica totalidad de los beneficios empresariales, y operar en cada nación por medio de filiales simplemente operativas y de beneficios tasados por medio de royalties, suministros y gastos intersoportados, de modo que la fiscalidad se acerque al cero en cada país. ¿Os suena? ¿A vosotros? ¿A los que os dediquéis a estas cosas? ¿Os suena? Y rizando el rizo, no hay motivos formales que impidan directamente a una multinacional o a un grupo de ellas hacer, comillas, hacer un país a su medida, ya que algunas corporaciones son más grandes en recursos y en productividad que muchos países, a la medida de la lógica impecable e implacable de la labor de una empresa en un mercado mundial, ya que cualquier adelgazamiento en los gastos es medida justificable, deseable y defendible en la configuración económica del sistema,
que además, burlando, podría recurrir a la bolsa de su propio país de origen y desde luego a las bolsas internacionales en busca de la financiación para el desarrollo de sus proyectos empresariales y por supuesto tener libre acceso a todo el sistema financiero y comercial. Qué bien, ¿verdad? ¿Os suena? Eso está escrito hace muchos años, ¿eh? Ahora mismo, esos jóvenes lobos, padres de la mayor revolución tecnológica de la historia, los tecnoinformáticos de Silicon Valley, Seattle, Israel, están empezando a pensar en islas flotantes en aguas internacionales como nuevos países soberanos sin regulación normativa ninguna y libres de impuestos, sin limitaciones en la contratación de personal internacional, ya que piensan que muchas utilidades de sus think tanks tienen en cartera serán de imposible desarrollo y utilización por el férreo control de los estados. Estas empresas, que es una maravilla lo que han hecho, lo que han crecido, cómo han considerado el mundo como un solo lugar y cómo lo están gestionando con soportes multidiomáticos. Yo sé, es una auténtica maravilla. Yo creo en otro sitio, creo que ya lo he dicho. Estas grandes empresas tecnológicas han conseguido, en cuanto a la unión del mundo, quiero decir, a un determinado nivel, en 50 años, lo que los políticos no han conseguido hacer en 100.000. En 100.000. La capacidad de gestión, de buena gestión a nivel mundial de estas empresas es absolutamente asombroso. Yo creo que la gente no es consciente del milagro que supone que se estén distribuyendo alimentos alrededor del mundo. Pero vamos directamente al consumidor a la puerta de su casa. Productos de todos los tipos, incluso perecederos, bebidas, soportes informáticos, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Lo que quieras. En 50 años han conseguido una unidad de mercado mundial. Y no importa el idioma que hables, desde el tagalo hasta el hindi, lo que tú quieras, te lo van a servir en tu idioma y en la puerta de tu casa. Es absolutamente asombroso. También se podría, desde este punto de vista, decir, esta gente tiene en estos momentos algunos proyectos que los estados no lo van a dejar desarrollar. Yo podría tener para ellos 4 o 5 muy interesantes. Pero bueno, son mis cosas. No se lo van a dejar desarrollar. ¿Qué es lo que están pensando? Oiga, pues vayamos y pongamos unas islas flotantes, unos barcos, una serie de barcos, y hacemos una especie de país soberano. En la mitad del mar. No tenemos ninguna regulación y ahí podremos desarrollar los proyectos que nos dé la gana. Bueno, interesante, ¿verdad? Muy interesante. Se podría hacer una serie de cosas, tales cosas de un gobierno mundial. No, por Dios. También, desde este punto de vista, podrían amparar actividades dudosas o simplemente delictivas, como prácticas financieras irregulares, evasión de impuestos, domiciliación de sociedades, refugios bancarios opacos, venta de órganos y trasplantes, el juego, la prostitución, pederastía, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú haces un país, desde este punto de vista, lo que tú quieras. Porque ahora mismo ya una buena parte del mundo está viviendo en lo que llaman la nube, ¿verdad? Estamos viviendo en el hiperespacio informático. Es muy difícil que lo consigan. Hay demasiado sobre la mesa y siempre serán demasiado endebles ante cualquier ataque, ya que la pretensión de su reconocimiento internacional como nuevas naciones encontrarán siempre de frente a los estados tradicionales, salvo que alguna potencia decida iniciar un juego muy complicado y muy peligroso. Si hay una potencia que los protege, iniciamos una nueva historia del mundo. Stephenson, que es un escritor que yo leo con mucho placer, ya había propuesto en una de sus novelas la creación de, comillas, un paraíso de datos protegidos. Comillas, un paraíso de datos protegidos, cerrar comillas, datos bancarios, financieros, lo que tú quieras, pero protegidos, fuera del alcance de esa inspección traidora que hacen de la vida de la gente los gobiernos en estos momentos, no respetando los derechos constitucionales en todos los sitios, el secreto, en fin, la vida privada, en fin, todo ese tipo de cosas que se le han saltado. Pero mire usted, bueno, pues este
Este paraíso de datos protegidos estaría bajo la protección de un país tradicional, un pintoresco emirato perdido por esos mares de Dios. Es imaginación. Y este escritor, que de este tipo de temas sabe un montón, yo, en fin, la verdad es que aprendo mucho cada vez que le leo. Neil Stephenson, os lo recuerdo. Y más divertido todavía. Luego continuamos con cosas más divertidas. Cierro esta entrada por el momento. Un saludo cordial a todos.